Bienvenidos nuevamente a este estudio, a este repaso de lección del día martes 14 de mayo y lleva por título William Miller y la Biblia. Esto de William Miller y la Biblia es para nosotros poder aferrarnos y para poder hoy descubrir por qué William Miller conocía tanto las profecías o por qué él tanto se aferraba a las profecías y por qué las entendía tanto. Porque en aquellos tiempos no había revelación de comentario bíblico adventista, no había los escritos de la hermana Elena. Pero entonces, ¿cómo ellos pudieron interpretar las profecías? Algo que quiero leerles es en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que harán de venir. Interesante. Cuando William Miller y después que ocurrió aquel gran chasco, para ellos poder entender lo que había pasado y lo que sucedió en esos momentos, ellos se arrodillaban y hasta que el Espíritu Santo no les revelara correctamente lo que ellos estaban estudiando, no se levantaban de ahí y pasaban noches enteras estudiando, pero no estudiando así, leyendo 5 capítulos, no, leían palabrita por palabrita, versículo por versículo y de rodillas, orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para poder entender la Biblia, porque la Biblia se interpreta así sola y las profecías se interpretan a sí mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que estudiar, escudriñar detalladamente, porque leer es una cosa. Yo puedo leerme 10 capítulos en una hora, pero ¿qué estudié? Estudiar va más allá de leer, estudiar va en lo que se nos queda a nosotros en la mente de lo que nosotros estudiamos. Entonces, según este texto, Dios utilizó a William Miller para poder entender y asimilar las profecías que se iban a dar en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso no era así, porque sí. Tú has comentado, Miguel, de que la Biblia hay que leer, no leerla, sino escudriñarlas, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que tienen la vida eterna. Pero aquí entonces Dios usa a William Miller para descubrir las verdades. Dos cosas, el secreto de William Miller fue, primero, la oración, ¿sí? Segundo, el estudiar dedicadamente, escudriñando. Tercero, podemos agregarle un tercero, el Espíritu Santo, porque él pedía al Espíritu Santo a través de la oración, porque el texto lo dice, que tomará lo mío, o sea, y se los inspirará a ustedes. O sea, sí le dijeron los ángeles, Jesús al momento de irse a los discípulos, que él tomará de lo de Jesús para mostrarlo. Es importante entender nosotros, Miguel, esto, que aquí nos está mostrando que el secreto para nosotros tener, digamos, una vida cristiana plenamente y poder entender la Biblia, no es cuánto yo estudie diplomados, posgrados de la Biblia, hacer y una otra cosa. Lo más importante aquí es que tú seas humilde delante de los ojos de Dios y de que reconozcas que tú no puedes, que necesitas el poder de Dios para que Él te transmita ese mensaje. Vamos a leer Apocalipsis 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo creo que el éxito de las profecías en el tiempo de William Miller era ese, la revelación que tenían de Dios, porque ellos no interpretaron eso por interpretarlo por capricho de ellos, no.
la revelación y la interpretación que leyeron ellos correctamente a las profecías fue porque el Espíritu Santo del Señor descendió sobre ellos y pudieron entender. Pero el Espíritu Santo no va a descender sobre nosotros si nosotros no estamos dispuestos a recibirlo y no estamos dispuestos a leer, a estudiar y a escudriñar las escrituras. De esa manera es que nosotros podemos entender las profecías. Y William Miller lo encerró de una forma muy clara. Y él dijo lo siguiente. Miguel, Él, antes de que, mira aquí, antes de pasar, este texto dice, bienaventurado el que lee, el que oye, y yo le podemos agregar el que obedece, podemos agregarle allí humanamente estas profecías de este escrito. O sea, que van a haber bendiciones a nuestra vida, vamos a ser aceptados, vamos a ser dichosos. La palabra bienaventurado, si nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos da la vida eterna. así es. Bueno, William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpreten a sí mismas. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Ahí está todo claro. ¿Nosotros cómo podemos entender la Biblia? Si estudiamos. Pero si nosotros no estudiamos, sino que leemos, bueno, la bestia esta, pero no seguimos leyendo porque ya no entendimos más nada y no pedimos la inspiración del Espíritu Santo, entonces de ninguna manera nosotros vamos a poder entender así. Para eso nosotros debemos de ¿qué? De dejar que la misma Biblia nos hable. Estudiar la Biblia, comprender la Biblia de manera correcta es estudiar una partecita de profecía de Daniel o de Apocalipsis, estudiarla, pero no leerla, sino estudiarla. Porque si nosotros leemos tantas bestias, tantos cuernos, la cuarta bestia que subió del mar, pero ajá, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Si nos vamos al contexto, pero en la misma Biblia nosotros encontramos la respuesta. Y a través del Espíritu Santo, recordemos eso, que nada, o sea, todo, como dice Juan, ahí nos menciona que a través del Espíritu Santo es el que va a mostrarnos, mis hermanos. Estudiamos la Biblia, siguiendo la dirección del Espíritu Santo y veremos que Dios obra en nuestros corazones y podemos entender y comprender la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.